Joven, buena tarde. Buenas tardes, Buenas licenciada. tardes, licenciada. Buenas tardes, licenciada. Qué gusto escucharles. Les mandé por la mañana el laboratorio, ¿lo recibieron? Sí, licenciada. Sí, Muy bien. licenciada. Buenas tardes. También les mandé la presentación de la escritura pública para que tengan una base ahí y se puedan ayudar para la redacción de nuestro primer trabajo, ¿verdad? ¿Cómo vamos con la redacción? A mí me falta la conclusión, Lita. La conclusión. Muy bien. ¿Y los demás? Voy a apagar la cámara. Nancy saliendo del trabajo, va, con cuidado. Ahorita lo vio. Bueno, es el laboratorio mismo que empezamos a ver en clase pasada, ¿verdad? En la clase anterior solo vimos el primer caso. Los demás, ¿cómo van con la redacción? Licenciada, buena tarde. Buenas tardes, Edgar. Mucho gusto saludarle. Gracias, Dice igualmente. licenciada que, bueno, por el tiempo, bueno, no es excusa. Yo estoy haciendo el primero. Sí, estamos con el primero, no Ah, ok. hemos avanzado. Sí, Licenciada, fíjese que solo, bueno, ahorita yo le puedo preguntar, obviamente, a la hora del examen, ya no. claro. Me dice licenciada que solo tengo una duda y usted me corregirá que, no sé si se lo puedo leer, ¿cómo lo llevo, Lick? Sí, está bien. Bueno, y usted me corrige. Fíjese que dice uno, en la ciudad de Guatemala el día 4 de agosto del 2023, ante mí y mi nombre, ¿verdad? Notario, comparecen por una parte el señor Federico Eduardo Belli Lemos, de 45 años de edad, casado, comerciante. Ahora, usted, dentro de su escritura, Ajá, está compareciendo don Federico. ajá. ¿Será que él va a firmar? No, quien va a firmar va a ser la abogada. Las la mandataria. Perdón, la notaria de quien representa. Exacto, entonces él no va a comparecer, Oh, ya, porque si bueno. nosotros lo Dígame. consignamos como compareciente es porque va a estar presente, va a ser Oh, un ya, ya. otorgante. Ah, ok. Fíjese, bueno, ya tengo ese dato para corregir. Ajá, Eh, entonces comparece, digamos, la notaria que representa, ¿verdad? sí, Ahora fíjese que en la otra parte donde tengo duda dice, y por otra parte comparece, yo puse la entidad habitacionales, derechos habitacionales, Sociedad Anónima, representada por el señor Luis Fernando Méndez Solórzano en su calidad de administrador único y representante legal de tantos años de edad y toda la cosa. No sé si estará bien ahí, Ligda. tenemos que tomar en cuenta lo que establece el artículo 29, Edgar. Ajá. Miremos el 29, Ahorita lo veo, Ligda. que en el orden en que aparece ahí es como tenemos que consignarlo, ¿verdad? Y en este caso, la entidad desarrollos habitacionales no puede actuar ella, aunque usted lo ponga después, ¿verdad? Tiene Ajá. que comparecer la persona que está representando, que es don Luis Oh, Fernando Méndez. Entonces después consignamos los datos de él. A continuación de su ah, nombre consignamos los datos. Y después ah, vamos a escribir quien actúa, ¿verdad? ujú. Como administrador único y representante legal de la entidad Desarrollos Habitacionales Sociedad Anónima. Sí, porque eso, digamos, es por decirlo así, es una sociedad y no podría firmar, ¿va, Ligda? No, tenemos por eso necesidad de un Exacto. representante legal.
Ah, okey. Bueno, entonces, lo voy a ir arreglando ahí, Ligda. Le agradezco mucho, muy amable, oye. De acuerdo, muy bien. Ligda, perdone, Dígame, Darwin. ¿le puedo leer la mía para que? Sí, está bien. Perfecto, ahorita se la leo. Sería escritura número 1 en la ciudad de Guatemala el día 4 de agosto del año 2023 ante mí, Darwin Josué Rogel Ramírez, notario. Comparecen por una parte la señora Delia Vela Estrada, de 35 años de edad, casada, secretaria comercial guatemalteca con domicilio en el municipio de Villanueva, departamento de Guatemala, quien se identifica con su documento personal DPI, CUI número tal y tal, extendido por el registro de las personas de la República de Guatemala, quien actúa como mandataria especial por representación del señor Federico Eduardo Vélez Lemus, calidad que acredita con el testimonio de la escritura pública número 10, autorizada el 28 de julio del año 2023 por el notario Jorge Haroldo Roda Ramírez, debidamente inscrita en el Archivo de Poderes del Registro General de Protocolos de la República de Guatemala, bajo el registro número 1200, quien en curso del presente instrumento se le denominará la promitente vendedora, y por la otra parte el señor Luis Fernando Méndez Solórzano, de 52 años de edad, soltero, perito contador guatemalteco, con DPI número 1800 13700 extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala, quien actúa como administrador único y representante legal de la entidad Desarrollos Habitacionales S.A., calidad que acredita con la escritura pública número 45, autorizada en la ciudad de Guatemala por el notario Oscar Rojas Teque, el día 19 de abril del año 2020, debidamente inscrita en el archivo de representantes legales del registro mercantil de la República de Guatemala, al número 1500-2023-2020, quien en el curso de este instrumento se denominará como el promitente comprador. Hago constar que las representaciones que se ejercitan son suficientes de conformidad con la ley, a mi juicio, para el presente acto. Los comparecientes me aseguran hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles y que por el presente instrumento celebran contrato de promesa de compraventa de bien inmueble inscrito en el Registro General de la Propiedad de la Zona Central, al número 745, folio 123 del libro 50E de Guatemala. Hasta ahí me quedé, Linda. No sé si Muy voy bien. bien ahí. Estaba escuchando que me escribe archivo de registro en los 2 lados, ¿verdad? Vamos a ver. El archivo. Vamos a ver, Luis Fernando con Delia. Sí, inscrita en el archivo de poderes del Sí, registro. es inscrito en el registro de poderes del archivo. Inscrita en el registro. Ajá. Igual la otra representación, ¿verdad? Inscrito en el registro mercantil El registro de poderes del registro general de protocolos. del Así se Archivo llama, General de Protocolos. del archivo general. Ok, gracias, licenciada. Muy amable. Cuando identifica a la persona, escribe con, ¿verdad? Ajá. Ahí sería quien se identifica con. Vamos a ver, desde 5 años, guatemalteca, quien se identifica con el documento. Ajá. Ajá. Yo escuché que leyó SA. Recordemos que no podemos utilizar abreviaturas. Vamos a ver, eso sería en Derecho, Desarrollos Habitacionales sería sociedad anónima. Ajá, sí. No podemos utilizar abreviaturas. En este caso tenemos que poner completamente las palabras, ¿verdad? Perfecto. También escuché que leyó, Ah, otorgan el presente acto. Este es un contrato. Otorgan contrato de. ahorita le digo. Vamos a ver, y por el presente instrumento celebran.
Es, Celebran u otorgan, ¿verdad? Contrato de celebran promesa, contrato de promesa de de compraventa de com bien inmueble. Eso fue lo que impuse. promesa de compraventa de inmuebles, Y sí. por el presente instrumento celebran contrato de promesa. Celebran contrato, ajá, contrato de promesa de compraventa. A Ajá. continuación leyó también el número de registro folio libro, ¿verdad? Inscrito en el Registro General de la Propiedad de la Zona Central al número 745, folio 123 del libro 50E de Guatemala. Eso ya es parte del cuerpo, eso ya no lo consignamos ahí. Eso Ahí estaba sería hasta otorgan contrato de promesa de compraventa de conformidad con las cláusulas siguientes. Ahí quedaría la introducción. de con por- Entonces ahí ponemos 3 puntos suspensivos que significa que ahí va a ir el cuerpo, ¿verdad? Dentro del cuerpo van a ir los datos de la finca, folio y libro. excelente. Gracias, licenciada, muy amable. Muy bien, Darwin. Vamos a escuchar a Adrián. Buenas tardes, licenciada. Un gusto Buenas tardes, saludarle. jovencita. Es un poquito tarde, pero ahí venía corriendo. Fíjese, licenciada, que yo me robé un ratito de tiempo en mi trabajo y traté de hacer la escritura pública tomando como base el primer ejemplo que usted nos proporcionó el día de ayer, Ajá. con el objeto de, no sé si quiera que lo lea para que usted me haga el favor o nos haga el favor, porque eso al final nos sirve a todos de corregirme lo que no haya hecho como corresponde. Sí, con todo gusto. Entonces pongamos atención porque más de alguien va a tener la misma duda, ¿verdad? Gracias, licenciada. Número 1, en la ciudad de Guatemala, el 7 de agosto de 2023, ante mí, Adrián Emilio Montúfar Cano, notario, comparecen por una parte la señora Delia Vela Estrada, de 30 años de edad, casada, guatemalteca, abogada y notaria de este domicilio, quien se identifica con su documento personal de identificación con código único de identificación número 312.050 y 1413, 0101, extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala, Centroamérica, quien comparece en su calidad de mandataria general con representación, representando al señor Federico Eduardo Vélez Lemos, representación que acredita con testimonio de la escritura pública de mandato autorizada en esta ciudad el 22 de junio de 2023 por el notario Abraham González López, misma que se encuentra inscrita en el registro electrónico de poderes, el registro general de protocolos, el número 174, folio 70, del libro 140E, en la que consta la razón de dicho registro. Por la otra parte comparece el señor Luis Fernando Méndez Solórzano, de 40 años, casado, guatemalteco, administrador de empresas de este domicilio, persona de mi conocimiento, quien actúa en su calidad de administrador único y representante legal de la entidad Desarrollos Habitacionales Sociedad Anónima, representación que acredita con acta notarial de nombramiento con la respectiva razón del registro mercantil general de la República, al número 150, folio 120, libro 100 de auxiliares de comercio, la cual fue autorizada en esta ciudad el 1 de julio de 2023 por el notario Joel Recinos Fuentes. Los comparecientes manifiestan: A, ser de los datos de identificación personal consignados. B, hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles. C, que en el transcurso y para los efectos del presente instrumento público podrán denominárseles la promitente vendedora y el promitente comprador, respectivamente, lo cual, conforme a la ley y en mi juicio, es suficiente para otorgar el presente contrato de promesa de compraventa de bien inmueble de conformidad con las siguientes cláusulas. Primera y punto suspensivo. Y el cierre, yo, el inscrito notario, doy fe a que lo escrito me fue expuesto por los otorgantes, de haber tenido a la vista, uno, los documentos personales de identificación de la promitente vendedora; dos, el testimonio de la escritura pública número 8, autorizada en esta ciudad el 10 de marzo de
1991 por el notario Enrique Novales Muñoz, con la que la vendedora acredita el derecho que ejerce, mismo que se encuentra debidamente inscrito en el Registro General de la Propiedad, al número 745, folio 123 del libro 50E3. La documentación fehaciente con la que los notables acreditan la representación que ejercitan, que advertía a los otros, dice que advertía a los otorgantes de los defectos legales de este contrato, de la obligación de presentar el presente testimonio al registro respectivo para efecto de su inscripción, así como del pago de los impuestos que sea efecto del presente contrato, y de haberles leído a los otorgantes el contenido íntegro de la presente escritura pública, quienes enterados del mismo objeto, validez y efectos legales, lo ratifican, aceptan y firman. Muy bien. Cuando calificamos la representación, ¿cómo consignamos? Vamos a ver. Yo puse que acredita la representación con la escritura pública en el primer caso y, y en la segunda el acta de nombramiento. Sí, pues, pero léame esa parte donde se lo califica. Muy bien, permíteme un momentito. ¿En cierre o en la introducción? En la introducción. Ah, la introducción, muy bien. Dice, después de los generales, de la representante, ¿quién se identifica? Bueno, después de la identificación, quien comparece en su calidad de mandataria general con representación, representando al señor Federico Eduardo Vélez Lemos, representación que acreditó testimonio de la escritura pública de mandato autorizada en esta ciudad el 22 de junio de 2023 por el notario Abraham González López, misma que se encuentra inscrita en el registro electrónico de poderes del Registro General de Protocolos al número 174, folio 75, libro 140E, en la que consta la razón de dicho registro. Por la otra parte, comparece el señor Luis Fernando Méndez Solórzano. Vamos a ver, él acredita la representación con el acta notarial de nombramiento con la respectiva razón del Registro Mercantil General de la República, el número 150, folio 120, libro 100 de auxiliares de comercio, la cual fue autorizada en esa ciudad el 1 de julio de 2023 por el notario Joel Recinos Fuentes. Los comparecientes manifiestan Ahí. ser Me, de los datos de me, identificación personal consignados. me parece que no calificó. Ahí nos hace falta escribir. Hago constar después de que consignamos el acta notarial y pusimos el número en que está registrado, tenemos que agregar, hago constar que tengo a la vista la documentación relacionada, ¿verdad? O sea, de las dos representaciones. Y que las mismas y que las representaciones que se ejercitan son suficientes de conformidad con la ley y a mi juicio para el presente contrato. Esto es lo que establece el numeral 5 del artículo 29. Sí, esa última parte sí la puse, licenciada. Ah, bueno. De hecho, me surgieron varias dudas. Solo las voy a leer y si usted me hace el gran favor, tal vez yo se lo puedo enviar a su correo para que me ayude con esto. Creo que estas dudas las tenemos todos. Solo las voy a leer si De acuerdo. no hay mucho tiempo como para que me responda. Por ejemplo, las escrituras de representación de personas individuales, o sea, los mandatos, se inscriben en el registro electrónico de poderes del Archivo General de Protocolos, o también hay que Ajá. inscribirlos en el registro mercantil. Yo pienso que no, porque es de persona individual. No sé si estoy en lo correcto. La otra, las escrituras Depende, públicas porque si tuviera relación
con algo mercantil, sí es necesario. Si en este Pero como caso no ellos, hay ninguna actividad bueno, mercantil, primero tengo que ponerme de acuerdo con ellos, pero yo primero quiero Ajá, saber el precio más o menos entonces, de uno individual. así es. La número 2, ¿Cuál que licenciada, les es enseñas perdón, tu Adrián, Como micrófono? mire, propuestas pues, y si para la, si la entidad tuviera relación con algo mercantil, entonces sí habría que registrarlo en los dos lados, sí. tanto en el registro de poderes del Archivo General de Ese sindicato, Protocolos como en el registro mercantil, ¿verdad? el Pero nombre si de la no persona tiene y el relación con sindicato, algo ¿no? mercantil, Así. entonces Y no. la Yesenia, hermana tu guarda el nombre de micrófono, control del compañera. sindicato. en este Lo caso que pasa no, es que ¿verdad, él es un licenciada? regalo, digamos, En este especial, caso porque no. no pertenece a Ah, nadie. bueno. La número 2, Así. las escrituras Perdón, públicas de Adrián. No, representación buenísimo. Adrián, perdona que lo y interrumpa. Solo Yesenia, tu micrófono, que no se escucha. Yesenia, Como un regalo del Yesenia sindicato, ¿verdad? Zapeta, tu micrófono. Podría ir alguna vez, que es el, ¿cómo se llama? Que Yesenia, quería tu entrar. micrófono. Yesenia Por Zapeta, tu favor, el micrófono, micrófono. hombre. Muy bien, continuemos pues, Adrián. ahora sí, Oiga, desconéctela porque no las nos deja escrituras, escuchar. las escrituras públicas de representación de personas colectivas como sociedades mercantiles únicamente se inscriben en el registro electrónico de auxiliares de comercio, del registro mercantil o también en el registro general de protocolos. Esa sería la número 2. Cuando No es sé de si me escucha, personas licenciada. colectivas, Sí, si es de una y que ahí sociedad sí hay mercantil, una... tiene que inscribirse en el registro mercantil. Ahora, si fuera una asociación, tendría Y que no, hacer en el de personas jurídicas. ah, ya. Entonces, sí va en el registro mercantil y no en el Archivo General de Protocolos. En Esa este era caso, mi es que duda. mire, dependiendo, porque por ejemplo, si es un mandato, ¿dónde lo va a registrar? Si fuera un mandato, tiene que ser forzosamente en el registro de poderes. O Dependiendo del documento, porque por eso yo les también mandé la iría en el hojita. registro Entonces mercantil. ahí ahí en la parte final de la hojita hay una columna donde está escrito qué documento le vamos a pedir Sí, y dónde es que está inscrito. Entonces, dependiendo del documento, así va a ser la inscripción. Y, por ejemplo, no hay escritura de representación, sino en este caso sí fue una escritura porque fue un mandato, ¿verdad? Pero en el caso ajá, de la entidad mercantil va a ser un acta notarial. En el caso de que sean los padres, exacto. Así va a lo ser la puse. certificación de nacimiento. Entonces, dependiendo, o sea, no hay escritura de Sí, sí. representación, sino depende qué persona es la que está actuando, ¿verdad? ¿Qué representación es la que lo Ahí, respalda? sí. ¿Cuál es Entonces, la como en otra este duda? caso es de relación mercantil. La otra, Ajá, sí, de mandato y auxiliares de poder es lo comercio. mismo, licenciada. ¿Qué manda? Mandato y poder es lo mismo. Mandato y, bueno, según nuestro Código Civil es diferente, pero si es un Ajá, mandato que viene del extranjero, sí es sinónimo, mandato con poder. Porque ya. recuérdense que en el Sí, porque Código general, Civil tenemos una excepción cuando podemos usar cartas poderes, pero es sí, diferente, ¿verdad? Y aparte el mandato. ajá. Pero si lo que viene es del Sí, mi extranjero, duda, un poder es sinónimo de mandato. sí, porque a veces, o mi duda surgió porque a veces nosotros ponemos mandato con representación o con cláusula especial y luego ponemos debe de registrarse en el registro de poderes. Entonces ahí es donde, donde yo me Sí, confundo. recuérdense que los mandatos hay mandatos especiales, mandatos con representación, sin representación, con cláusula especial, dependiendo Ujú, qué es lo que le vamos a dar a nuestro mandatario. Así va a ser el documento que nosotros le sí, vamos a entregar. Busquemos ahí en nuestro Código Civil
el contrato de mandato. Tal vez alguien de los compañeros nos hace el favor de leerlo, licenciada, yo no lo tengo aquí a No mano. lo tiene. Muy bien. Esa Perdone, hora, Lita, hora de ¿el Código corriendo. Civil o el ¿Tiene Procesal usted, Civil? licenciado? El Código Civil, donde están los contratos. Permítame un segundo, ahorita lo vamos a buscar. Buenas tardes, Lic. Buenas tardes, René. Perdone, la calificación en el contrato debe de verse si es un mandato otorgado por una persona hacia otra persona, se debe ver el objeto según el contrato que se va a evaluar. Si es una compraventa, tiene que ser especial, porque es para vender esa propiedad o para dar en promesa esa propiedad. Y también se debe de ver el parentesco. Mandato general no lo puede tener cualquier persona. Pienso yo que esa es parte de la calificación que un notario debe de hacer a la hora de escriturar o cartular. Sí, nosotros tenemos que estar seguros, ¿verdad?, de que el documento que nos lleva nuestro cliente sí lo faculta para lo que él quiere hacer. Y entonces tenemos que estar bien sabidos de nuestra ley civil. La duda que tenía Adrián era si era lo mismo poder o mandato. Sí, yo pienso que una de las dudas que él estaba diciendo también es acerca de en este caso, las representaciones de las empresas. Cuando es un gerente o cuando es un presidente de una junta, un representante general de una sociedad, todas esas representaciones que se hace una acta notarial que se inscribe en el registro mercantil, a diferencia de un mandato otorgado por una persona que ya sea especial o general, y los judiciales que sirven únicamente para poder entablar demandas, que eso sí se inscriben en el Archivo General de Protocolos. Sí, por eso es que yo les di la hojita y en la hojita podemos ver en la segunda columna cuando se lee representantes. El mandatario puede ser mandatario general, puede ser mandatario especial, puede ser mandatario judicial, dependiendo qué es lo que nosotros, la persona le dio a su mandatario y las facultades que le consignó. Yo me guié Eh, por esa lista de documentos, licenciada. Muy bien, entonces ahí lo que necesitamos es el testimonio de escritura pública de mandato, Ujú, con la razón del registro electrónico de poderes del Archivo General de Protocolos, ujú. ¿verdad? Muy bien. Ahora, entonces acá tenemos en 1686 se establece: por el mandato, una persona encomienda a otra la realización de uno o más actos o negocios. Y el mandato puede otorgarse con representación o sin ella. En el mandato con representación, el mandatario obra en nombre del mandante y los negocios que realice dentro de las facultades que se le han conferido obligan directamente al representado. En el mandato sin representación, el mandatario obra en nombre propio, sin que los terceros tengan acción directa contra el mandante. El mandato debe constar en escritura pública como requisito esencial para su existencia y Ujú. puede ser aceptado expresa o tácitamente. Y aquí viene la excepción, ¿verdad? No es necesaria la escritura pública cuando se trate de asuntos cuyo valor no exceda de 1000 quetzales, en cuyo caso puede otorgarse el mandato en documento privado legalizado por notario o en acta levantada ante el alcalde o juez con las formalidades legales. Sin embargo, si el mandato se refiere a la enajenación o gravamen de bienes inmuebles o derechos reales sobre los mismos, es obligatorio el otorgamiento del poder en escritura pública, porque ahí en la enajenación va a haber inscripción. Entonces se necesita en escritura pública. Cuando la representación se confiere por cartas poderes para la asistencia a juntas y demás actos en que la ley lo permite. El mandato para asuntos judiciales queda sujeto especialmente a lo que establecen las leyes procesales. Entonces, aquí hay una excepción cuando nosotros le llamamos poder, ¿verdad? Y no mandato. Ahora, sí se entiende como sinónimos mandato y poder cuando los poderes los mandan del extranjero, porque ellos los hacen en una forma
para que funcione como un mandato. Y ellos sí le denominan poder, pero es para nosotros un mandato. Gracias, licenciada. La siguiente, no es necesario escribir hace o constar cuando notamos que los comparecientes manifiestan ser de los datos de identificación personal relacionados y que sean el libre ejercicio de sus derechos civiles. En el ejemplo que usted nos proporcionó, lo omitieron. Entonces mi pregunta es, ¿esto es obligatorio ponerlo o es opcional? Lo que establece en el numeral 3 del artículo 29, que los comparecientes aseguran hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles. Sí, sí, generalmente se antepone hace o hago constar y se ponen incisos. Y entonces ya se agregan esos datos que yo puse después. Entonces mi Ajá. pregunta es, ¿hace o hago constar? ¿Es necesario o obligatorio ponerlo o es opcional? Me llamó la atención porque en el ejemplo que nos proporcionó la licenciada, omitieron estas palabras. Lo importante es que llenemos los requisitos que establece el código. Los podemos consignar con literales, ¿verdad? O con utilizando números romanos si necesitamos alguna división dentro de las literales. No sé si esa a eso va su pregunta o no le entendí bien la pregunta. Adrián, ¿me escucha? Sí, ahora sí, licenciada. Ah, no me escucha. Bien. Su pregunta es en cuanto a si consignamos literales o no, o lo ponemos de corrido. ¿Será esa tu pregunta? No, 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 No. licenciada. Ah, bueno. Generalmente ponemos el inscrito notario hace o hago constar que que los comparecientes me aseguran ser de los datos de investigación personal relacionados que se hallan en el libre ejercicio de sus derechos civiles, porque me llamó la atención porque en el ejemplo que usted nos proporcionó omitieron estas palabras. Ah, muy Esa es bien. mi duda. Voy a chequear. Permítame un momentito, vamos a ver. Bueno, gracias. Eso es lo que yo les envié con la escritura Ajá, pública, ¿sí? sí, sí. Vamos a ver. ¿Estás hablando, ¿Estás hablando?
Este es el ejemplo de la comparecencia que yo le Ujú, remití, ¿sí? sí, Ahora, ¿qué sí. es lo que no aparece acá? Las palabras que se anteponen, hago con hago o se hace constar. Sí, es que aquí lo pusimos de otra forma, ¿verdad? Los comparecientes manifiestan Ajá. ser de los datos de identificación personal consignados, hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles que en el transcurso para los efectos del presente instrumento público podrán denominarse el vendedor y la compradora, respectivamente, y por el mismo otorgan contrato de compra-venta de bien inmueble, de conformidad con las siguientes cláusulas. Ah, vaya, entonces sí se puede hacer de esa manera. Esa era mi duda, porque como una de las recomendaciones es agregar los datos que uno considere que no están. Entonces, yo me pregunté y dije, bueno, esto puede tener un propósito, que uno identifique que algo hace falta y ponerlo. Entonces yo por eso en mi ejemplo sí lo puse. Eh, Disculpe, licenciada, si estoy abusando del tiempo, pero creo que todos tenemos dudas en relación a esto. En el cierre del instrumento, a continuación de los incisos, se inicia la escritura con mayúsculas o minúsculas, después del inciso, Ya en la conclusión, ya en la conclusión. ajá, ¿cuál es la pregunta en la conclusión? Eh, por ejemplo, yo escribo A, que todo lo escrito me fue manifestado por los otorgantes. Eso lleva un inciso, es el inciso A. Cuando yo empiezo a poner el contenido, ¿inicio con mayúscula o es minúscula? Después Después de la integral, ¿verdad? En este sí, caso sería después de la A, sí, ¿sí? así es. Sí. Yo lo inicio con mayúscula. ¿Es El indiferente? escrito que advierto Ujú. de haberles, inicio siempre con mayúscula. Ah, vale. Gracias, licenciada Saraví. Más son cuestiones de forma. Otra cosa, por ejemplo, se escribe Centroamérica separado o Centroamérica junto o es indiferente, ¿Cómo licenciada. aparece en nuestro documento personal de identificación? Eh, no, no me he dado cuenta, en realidad no. Revisen su DPI, Separado, Lita, separado, Centroamérica, es así, separado. así aparece en el suyo, Darwin. No, Dígame, ahorita le aparece digo. junto, Centroamérica. Aparece junto. Miren, es como Vamos a aparece en el ver. documento. Ah, vale, Porque, por ejemplo, si nosotros estamos consignando datos de un pasaporte, lo ah, vamos a consignar como aparece ahí. Y ya, si en nuestro documento personal de identificación aparece junto, así lo colocamos. perfecto. Gracias, licenciada. Muy bien. En ya en vamos a ver, las actas notariales deben inscribirse todas en el Registro General de la Propiedad o solo las que se refieran al otorgamiento de un mandato o un poder. De la propiedad. Sí, por ejemplo, las actas notariales se levantan y se le entregan al interesado. Sí, cuando usted los Por- autoriza, sí la entrega, sí. sí, por eso se protocoliza, igual que la legalización de firma, ¿verdad, licenciada? Las Entonces, actas nos bueno, es que, mire, pues, actas notariales son de nombramiento, las que utilizamos acá, sí, pero esa no se protocoliza. Cuando usted dice protocolizar, a qué se refiere? por si en un momento dado el interesado así lo solicita. ¿Para efecto de qué? Y para efecto del resguardo del acta, pudiera ser. Es que el acta notarial le va a servir a la persona para Para cuando sus él actúa, se le gestiones. van a pedir, le van a Sí, pedir esa representación. Entonces, él no puede guardar ese documento. Él lo va a mantener cerca de él porque le va a servir para actuar. Ese es su respaldo. ujú, Esa acta notarial nunca la vamos a guardar dentro del protocolo, ya. porque Yo lo que hago es protocolizamos un que documento, lo ingresamos a perpetuidad, pero en Ujú, este caso las actas notariales de nombramiento pueden cambiar, puede que la persona
nombren a otra persona, puede que venza el tiempo para el que lo nombraron. Son Ujú. documentos que no van a ser siempre el mismo. Ah, ya. Ya. Entonces, esas actas notariales de nombramiento no se protocolizan. Esas Mm, las autorizan, la autoriza uno, la registra y se la entrega a la persona, porque ese es su documento que le va a servir de respaldo para su actuación. ya. En la parte de la introducción de la escritura pública, licenciada, de conformidad con el artículo 29, numeral quinto, y el artículo 31, numeral tercero, constituye parte de las formalidades generales y esenciales hacer la siguiente anotación: que la documentación que tuvo a la vista el notario de conformidad con la ley y en su juicio es suficiente para el otorgamiento o celebración del presente contrato. En este caso de promesa de compra-venta, en este caso de promesa de bien, de compraventa de bien inmueble. La pregunta surge de la observación de la ausencia de esa parte, también el ejemplo que usted nos proporcionó, en donde no aparece. Entonces, mi pregunta otra vez es eh, si es opcional ponerlo o no ponerlo. Eh, no sé, licenciada. En el ejemplo de acá, siempre de la escritura, Sí, no aparece esa parte y sí la menciona el artículo 19, numeral quinto, y artículo 31, numeral tercero. Entonces se trata de una formalidad general y al mismo tiempo, a mi criterio, de una formalidad esencial. Entonces me llamó la atención que ahí no lo consignaran esta parte. Yo sí sí. la puse en En el este mío. caso, yo también les dije que el artículo 29 nos da la formalidad, pero Sí. no siempre lo vamos a aplicar en la totalidad. En este caso, del ejemplo que yo les había consignado acá, Ujú. es un ejemplo general, ¿verdad? Sí, No es algún caso donde tengamos nosotros un casito que diga que hay una persona que representa a otra. No, ¿verdad? Porque aquí sí, está el ejemplo del encabezado, este es el ejemplo de la comparecencia y no hay representación, pero no es porque sea opcional, es porque no necesitamos la representación, porque aquí las personas están actuando por sí mismas. Porque sí, si sí. vemos aquí a la primera persona, era teníamos un nombre acá, ¿verdad? Sus Delia. generales, lo Ujú. identificamos y luego estamos escribiendo y por la otra parte, ¿eso qué significa? Que la persona está actuando por sí misma, Sí. ¿verdad? Y por la otra parte también la persona acá, la identificamos, le consignamos su documento personal de identificación, pero tampoco estamos indicando que ella está actuando en nombre de otra persona. Quiere decir que ella está actuando por sí misma también. Ujú. Si la persona actuara en nombre de otra persona, entonces tendríamos que calificar la representación y principalmente agregar aquí los datos, tal como lo establece el numeral 5. Ujú. Este es un ejemplo general. También Sí. les indiqué que, por ejemplo, el numeral 6 se refiere a la intervención de un intérprete. En este caso no lo aplicamos porque las dos personas se asume que hablan el español. Ajá. En el caso de nuestro caso uno que estamos viendo en clase, hablan español, porque en ningún momento yo les puse que no hablaran español. Solo voy a dar aquí admisión, un momentito. En el caso que tenemos, que usted redactó, no tenemos necesidad de consignar un intérprete, porque las dos personas hablan y entienden el español. Entonces, numeral 6 no lo vamos a usar siempre, sino va a Ajá. ser cuando sea necesario. En el Sí, caso sí. de que yo les envíe acá
Las personas están actuando en nombre propio, no están actuando en representación. No es que se haya olvidado, no se haya puesto, sino simplemente ellas están actuando por sí mismas. Si usted actúa Pero, por sí misma y la otra persona actúa por sí misma, no necesitan que alguien los represente. claro, Por lo tanto, no va a haber un documento de representación. Y este es un sí, ejemplo sencillo y en donde no hay representación, no hay necesidad de calificar representación porque no existe. sí. Ambos están actuando por sí mismos. Gracias, En licenciada. el caso En el caso de nuestro caso uno, sí hay representaciones. Sí, precisamente por eso fue que me surgió la duda, porque la señora Delia está actuando en representación del propietario de la finca y el señor Lemos, creo que él es el representante de la entidad desarrollos habitacionales. Entonces sí hay representación. Vale la pena mi aclaración, licenciada. En primer lugar, no fue que me haya puesto a propósito a buscar errores, no voy a poner en duda su experiencia y conocimientos, que ha hecho cientos de estos instrumentos, sino que volví otra vez a lo que mencionaba anteriormente, de que a lo mejor a propósito se dejó de poner esto para ver si realmente nosotros le estamos poniendo atención. Y Sí, por entonces, eso yo con todo gusto les atiendo, ¿verdad? sí, Pero muchísimas gracias. acá, Licenciada. como le repito, pues las personas están actuando por sí mismas, no necesitan representación. Sí, Por eso es que no, así es. no colocamos esa Sí. representación. Muchas gracias, licenciada. La última, Muy bien. esta sí me interesa mucho. Aquí le voy a agradecer, licenciada, si nos pudiera explicar en qué consiste el impuesto de alcabala y a qué registros se inscriben o se presentan los testimonios que tienen relación con ello. Yo eso no lo tengo muy claro, licenciada, si fuera tan fina. Sí, con mucho gusto. ¿Tiene su código notariado a la mano? Permítame un segundito. Ah, híjole, no, licenciada, lo dejé en mi oficina, precisamente porque estaba haciendo mi ejercicio. Y entonces, No lo Bien, tengo a la mano. el artículo 38 establece, con el objeto de posibilitar un mejor cumplimiento de las obligaciones de determinación, control y pago del impuesto sobre la venta y permuta de bienes inmuebles, entre paréntesis, se denomina alcabala. Los notarios, al intervenir en las escrituras por actos y contratos relacionados directamente con dicho impuesto, deberán, dentro del término de 15 días de la fecha de autorización de la escritura, dar aviso a la Dirección General de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles y las municipalidades respectivas y además cumplir con las normas siguientes. Anteriormente así se llamaba el impuesto, impuesto de alcabala, Ahora que Juicy. era el impuesto sobre la venta y permuta. Ujú. Incluso había un formulario y en la parte de arriba se denominaba alcabala, porque a través de ese formulario se pagaba el impuesto de la compraventa. Actualmente ya no se utiliza, porque nosotros pagamos el impuesto directamente a la SAT. Si Ah, bueno. nosotros estamos pagando el impuesto sobre la venta y permuta, que puede ser primera venta o segunda venta, como ya lo hemos Ujú. visto en nuestra ley del timbre,
y nuestra ley del IVA así lo vamos a pagar. Pero anteriormente se hacía ese pago a través de ese formulario que le denominaban alcabala, pero era impuesto sobre la venta. Ahora solo se hace el registro en el Registro General de la Propiedad, ya no se informa a estas otras instancias. Ah, no, eso sí sigue vigente. Ah, sigue vigente. Siempre tenemos que enviar los avisos a la Dirección General de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles y a las respectivas municipalidades, porque ellos van a hacer los cambios en sus registros. Si lo único que cambió es el nombre del impuesto, Sí, que ahora ya es impuesto a valor agregado o timbre fiscal, ¿verdad? Antes sí. se denominaba únicamente alcabala. Y antes no había eso de que ahora hay pago del 3%, ¿verdad? Porque Sí. eso no tiene mucho tiempo. En ese entonces solo había el impuesto sobre la venta y permuta. ¿Hay algún formato, licenciada, que nos pudiera servir como para tener una idea de cómo hacer esos avisos a la municipalidad y a la dirección de catastro? Aquí a continuación aparece, Adrián, Muchas si son gracias. contratos de enajenación, dice llenar y presentar el formulario correspondiente, el cual servirá de aviso de la enajenación. Y dicho formulario indicará, y ahí están todos los datos, Sí, nombre de los contribuyentes, número de cédulas de vecindad de los mismos, domicilio fiscal de los otorgantes, número de... Ahí están todos los datos si fuera enajenación. Si fuera ajá, donación de bienes inmuebles, nos da también los datos. Si fuera contrato de unificación de inmuebles, también nos da los datos. Y también si son casos de desmembración. Entonces, dependiendo a ver, qué documento sea, si es una compraventa, si es una donación, si es una unificación de inmuebles, nos da acá qué datos tenemos que remitir en esos avisos. ya. Licenciada, le agradezco mucho. En realidad, esto es muy importante para mí y espero que no haya sido tedioso para los compañeros. Les pido una disculpa, pero espero que todo este material y estas dudas mías nos puedan servir para, ahí sí que para nuestro conocimiento. Muchísimas gracias, licenciada, se lo agradezco mucho. Bien, Adrián, no sé si tienen dudas, jóvenes. Hasta el momento, claro, Olita. Muy bien, Darwin, de acuerdo. Estamos claros, licenciada. Muy bien. Con el primer caso, no sé si ya no tenemos dudas en la redacción o todavía existen dudas. Lo que me queda duda, Ligda, en el aspecto de la primera, de la escritura número 1 que estamos realizando, yo ya, pues ya llegué a ya hice la primera parte. Ajá. Ahora la duda es la parte conclusiva. O sea, no estoy muy seguro de dónde inicia. Ah, bueno. Así como yo les envié en la presentación que acabamos de ver, parte por la duda de Adrián, Exacto. así tenemos que tomar en cuenta esa base para hacer nuestra conclusión. Vamos a ver, voy a volver a presentar aquí. Yo les mandé la presentación para que recordemos y tengamos una idea. En el ejemplo, esta es la presentación que ya les remití, ¿verdad? Que aquí tenemos el ejemplo del encabezado, el ejemplo de la comparecencia, pero en este caso no tenemos ejemplo de representaciones, ¿verdad?
porque nosotros tenemos que trabajarlo gradualmente, pues. Si les hubiera puesto aquí representaciones, se nos dificulta un poco más, ¿verdad? En este caso no hay representaciones, ambas personas actúan por sí mismas. Lo que teníamos que agregar son las representaciones y calificarlas. Ahí terminaría nuestra comparecencia. Ese ya se lo remití. No vamos a trabajar cláusulas porque dijimos que eso lo vamos a hacer constar con unos puntitos suspensivos, porque realmente nuestra obligación es aprender la introducción y la conclusión. Y en la conclusión dijimos que en el cierre o conclusión ya no aparecen cláusulas. Debe dar fe de todo lo expuesto con una vez que lo haga es suficiente. Hacer constar que tuvo a la vista los documentos relativos al acto o contrato, también las identificaciones y todo lo que ha tenido a la vista. También indicar los efectos legales del acto o contrato y la presentación del testimonio al registro respectivo. Y aquí está el ejemplo. Así tenemos que empezar nuestra conclusión. Yo, la infrascrita notaria, doy fe. A que lo escrito me fue expuesto. Ven, de haber tenido a la vista, yo aquí separo con romanos para que se lea mejor. Uno, los documentos personales de identificación relacionados. Y tienen que ser de todos, ¿verdad? Porque yo recuerdo que Adrián leyó solo de una persona. Tienen que ser de las dos personas. Los documentos personales de identificación relacionados. Dos, los documentos que tuve a la vista. En este caso fue el testimonio de la escritura pública número 6, autorizada en esta ciudad el 10 de marzo de 1961 y autorizada por el notario Juan Luis Guerra Borges, el que se encuentra debidamente inscrito en el Registro General de la Propiedad, con la que el vendedor acredita el derecho que ejerce. Eso es lo que yo tuve a la vista. C, que advierto a los otorgantes de los efectos legales de este contrato y de la obligación de presentar el respectivo testimonio al registro respectivo para efectos de su inscripción. Y D, de haberle leído a los integrantes, a los otorgantes, el contenido íntegro de la presente escritura pública, quienes enterados del mismo, su objeto, validez y efectos legales, lo ratifican, aceptan y firman. Firma del comprador, vendedor y las palabras ante mí, la firma del notario o la notaria. Este sería el ejemplo de la Licenciada, conclusión. ¿Qué manda? sí, solo para aclarar, en la introducción yo no identifiqué por los medios legales eh, al representante de la entidad, porque ¿Cómo lo identificó? puse que era persona de mi conocimiento. Ah, bueno, En el está caso de la bien. Por señora, eso sí, solamente tuvo a la vista una exactamente. identificación. Y, Bien, lo aclaré de en acuerdo, Adrián. Muy la bien, parte final. Gracias, licenciada. está bien. Yo tengo una duda, Lick. A ver, René. Fíjese que he visto Claro. otras escrituras y otros estilos y dan fe por todos lados, dan fe al inicio, en la introducción, dan fe al final. ¿Eso es parte de la reacción o solamente se da fe al final, al cierre de toda la documentación que tuvimos a la vista? El código establece que con una vez que demos fe es suficiente. Vamos a ver aquí. Doy fe, código notariado.
El artículo 34 del Código de Notariado, si lo tiene ahí, René. Sí lo tengo, Lic. Muy bien, si pudiera leerlo, por favor. Ok. No es preciso que el notario exprese que da fe en cada cláusula escrituraria de la estipulación que contenga ni de las condiciones o circunstancias legales de las personas o cosas a que se refiere. Es suficiente con que el notario consigne una vez en cada instrumento público que da fe de todo lo contenido en el mismo. Sí, entonces eso es lo que establece la ley. Si nosotros cumplimos con una vez dar fe, es suficiente. Pero si el notario considera que se siente como más seguro, ¿verdad? De dar fe en varios lugares de la escritura, así como usted dice, ¿verdad? Pues no hay ningún problema. No por eso se lo van a rechazar. Gracias, Lic. Muy bien. René, entonces ya sabemos cómo vamos a hacer nuestra conclusión. ¿O era Darwin el que tenía duda? Era Darwin, Lic. Ah, muy bien. Gracias, licenciada. Sí, ya tengo el concepto en mi mente para terminar el trabajo. Sí, muchísimas gracias. Sí, Muy ya bien, saqué de dudas. acuerdo. ¿Qué dice Adrián? Perdón, licenciada, accidentalmente toqué ahí la manita. Ah, bueno, de acuerdo. Y gracias. No sé si estamos bien, pasamos al segundo casito. Para mí, Ligda, si lo iniciamos ya, hemos perdido mucho tiempo. De acuerdo. Hay aspectos importantes que debemos tomar en cuenta cuando estamos leyendo nuestro caso. Es importante que leamos detenidamente el caso. Hay que leerlo despacio. Tenemos que ubicar el objeto del negocio jurídico. ¿Qué es lo que quieren las partes? ¿Qué quieren hacer dentro del caso que yo les estoy enviando? ¿Cuál es la base legal? Por ejemplo, si lo que vamos a redactar es un mandato, pues tener la base legal, los datos, la normativa, para nosotros recordar cosas importantes sobre esa escritura pública. O si tenemos dudas, pues leer, ¿verdad? Leer la normativa. Conocer quiénes son los elementos personales del instrumento público, quiénes son los que van a actuar. Por ejemplo, en nuestro primer caso, el dueño es don Federico Eduardo Belli Lemus, pero él no es el que va a estar presente, porque tiene una mandataria. La que va a estar presente es la mandataria. Entonces, ella es la que nosotros vamos a identificar, la que vamos a consignar en nuestra escritura, porque la otorgante es la que va a firmar por esa documentación que tiene y que la faculta para firmar. Y en el caso de la entidad de desarrollos habitacionales, es Luis Fernando Méndez Solórzano, la persona que va a firmar por esa entidad.
Entonces tenemos que comprender bien el caso para poder hacer nuestra introducción y nuestra conclusión. Ahorita voy, René. Saber si la persona actúa en nombre propio o en representación de otra persona. Si actúa en nombre propio, pues no va a haber representación. Pero si actúa en representación, entonces tenemos que consignar esa representación y calificarla, tal como lo establece el Código de Notariado en su artículo 29, numeral 5. Y también es importante saber si nuestros clientes saben firmar o no saben firmar, porque si no saben firmar, la redacción va a ser diferente. Tenemos que consignarlo de otra forma para que pueda firmar otra persona en lugar de ella. Vamos a darle la palabra a René y después a Darwin. Gracias, Lick. A la hora de la calificación del documento por el cual una persona representa a otra y en dado caso sea una compraventa de un bien inmueble y ella presenta ante nosotros, ante nuestra notaría, un mandato general, ¿verdad? Porque puede ser la esposa o puede ser un hijo. En los casos de compraventa, deben de ser especiales y específicos para poder enajenar, vender o grabar ese bien. Y en los casos de que sean representación de menores, porque hay inmuebles que son de menores, se debe de presentar también la sentencia en el caso de necesidad para poder vender. Sí, todo eso tenemos que tomarlo en cuenta, René. Eso es básico, ¿verdad? El 1692 establece, se necesita poder especial para donar entre vivos, contraer matrimonio, otorgar capitulaciones matrimoniales, pactar las bases referentes a la separación o al divorcio, demandar la nulidad o insubsistencia del matrimonio, constituir patrimonio de familia, reconocer hijos, negar la paternidad. Entonces, tenemos que adecuarnos a la normativa referente al documento que vamos a redactar. Y en el caso de menores, es importantísimo eso, ¿verdad? Necesitamos tener esa autorización judicial para que se pueda dar esa negociación, ¿verdad? ¿Alguien más quería preguntar algo? Sí, Lida, era yo. Darwin, ¿qué dice Darwin? Perdone, Lida, en el momento, por ejemplo, usted expone en el segundo caso de que la persona está lastimada de la mano y que no puede firmar, ¿verdad? Y que no tiene su documento a la mano. En este caso, cuando no ella por su brazo no puede firmar, podría ser a ruego. A ruego es cuando vamos a utilizar un testigo rogado. Ok. Pero la persona no sabe firmar. Vamos a utilizarlo, ¿verdad? Exacto. Ahora, si no tiene documentos de identificación, ¿qué clase de testigo necesitamos? No lo tengo en mente ahorita, licenciada. Muy bien, ahí Ronald lo escribió. Testigos de conocimiento. Entonces ahí necesitamos 2 testigos de conocimiento para que identifique a la persona que no tiene documento personal de identificación. Y necesitamos un testigo rogado porque la persona no puede firmar. Excelente. Ustedes son 2 testigos, es uno a ruego y el otro es de conocimiento. 2 clases de testigos, pero los de conocimiento recuerde que son 2. Así lo establece el 29, numeral 2 de 4. conocimiento y sería uno a ruego. Porque Uno, un testigo en rogado. este caso no tiene DPI y la otra no tiene lastimada la mano y no puede firmar. Entonces necesitaríamos 3 testigos en total.
Exacto. Excelente, muy amable, gracias, Ligda. Muy bien, Darby. Con el primer caso ya no habrá ninguna duda. Mucho lo estamos terminando. Ah, vaya. ¿Cómo va, Conmigo Walter? ya no ¿Cómo va hay el duda, suyo? Ligda. Muy bien. María escribe los dos testigos, voy a ver. Los dos testigos, ¿cuántos tienen que identificarse? Recuerden que los testigos son testigos de conocimiento, que el notario debe conocerlos. Ahora, el testigo rogado también puede ser de conocimiento o identificarse. Si no lo conoce, se tiene que identificar por los medios legales. En este caso sería, la redacción sería, póngale que, vamos a ver, se me fue por alto ahorita, pero ahorita lo estoy, vamos a ver. Sería personas de mi, y les pongo su nombre, quienes son personas de mi anterior conocimiento. Por ejemplo, Juan González, quien es persona de mi anterior conocimiento. Dígame otra vez, ¿cómo va a consignar? Juan González, quien es persona de mi anterior conocimiento. Ahí lo podemos consignar de la siguiente forma. Después del domicilio. Lo que vi en unos, no sé si fue en la clase de ustedes, que me pusieron residencia, pero ahí es la circunscripción departamental, ¿verdad? No es residencia, sino que es domicilio. Sí, Podemos consignar quien por no ser de mi conocimiento, ¿verdad? se Y identifica con todo carecer de documento personal de identificación. Es identificada por medio de los testigos. Acá tenemos que consignar las calidades de los testigos. Es identificada Entonces por ahí, medio, ¿qué manda? por medio de los testigos. Es ahí cuando pongo Juan, quien es de mi anterior Todavía conocimiento. no. Por medio de los testigos, de una vez consignamos sus calidades. Por medio de los testigos civilmente capaces, idóneos y de mi conocimiento, y ahí ya consignamos los nombres, fulano y sultano. Idóneos por ser de mi anterior conocimiento. Civilmente capaces, idóneos y de mi conocimiento. Y de mi conocimiento. Excelente. Y ya prosigo, entonces ya identifico al rogado, que sería el nombre de él, quien por ser persona que no es de mi conocimiento, la identifico por medio de su DPI y tal, y todo lo que conlleva. Ahorita le voy a responder. Nancy escribe y se registra su DPI. No porque como no lo tiene, porque si tuvieran sus documentos personales de identificación, no utilizaríamos Habría necesidad testigos rogados, ¿verdad? de rogado ni Testigos de conocimiento. Porque si tuvieran su DPI, entonces no necesitaríamos testigos rogados. Ahora, en el caso del testigo rogado, ese lo vamos a utilizar ya en la parte final, cuando nosotros vamos a leerle la escritura ¿Y cuándo va a firmar? a la persona y va a firmar, ¿verdad?
Entonces ahí leo lo escrito a la otorgante, quien bien enterada de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales, lo ratifica, acepta, y por no saber firmar, deja la impresión digital del dedo pulgar de la mano derecha, firmando a su ruego. Ahí ponemos el nombre de la persona, siempre ponemos las calidades: testigo civilmente capaz, idóneo y de mi conocimiento, si es de su conocimiento. Y ahí estamos consignando el nombre de la persona, estamos indicando que va a firmar a ruego de la otra persona y que la otra va a dejar su impresión digital del dedo pulgar de la mano derecha. Lo ratifica, acepta, pero no ponemos firma porque no sabe firmar. Y por no saber firmar, deja la impresión digital del dedo pulgar de la mano derecha firmando a su ruego, y ahí consignamos el nombre de la persona que va a firmar al ruego. Fulano de tal, ¿verdad? Testigo civilmente capaz, idóneo y de mi conocimiento. O que se identifica y ponemos el DPI, ¿verdad? Jóvenes, ya son las 56. Tenemos que irnos a nuestra clase. Entonces, intentemos redactar la introducción y la conclusión del caso 2 y lo vamos a ver en la próxima clase. Les deseo muy feliz noche y los veo primero Dios en próxima clase. Muchas gracias. Gracias.